Muy bien, buenas tardes. Para mí un honor dirigirme a todos vosotros presentando estas jornadas que de alguna manera pues van a recordar a don Eduardo Benot en el bicentenario de su nacimiento. Benot nace en Cádiz, como ustedes saben, en 1822 y fallece en Madrid en 1907. Quisiera empezar agradeciendo a todas las instituciones que participan en este recordatorio a la figura de Eduardo Benot, por supuesto a su familia, que ha colaborado intensamente en la organización de las jornadas, a la Universidad de Cádiz, al Ayuntamiento de Cádiz y también a la Armada, al Real Observatorio de Marina y a la Fundación Juan Mar. A todos ellos muchas gracias por su participación. Como digo, para el Ateneo de Cádiz es un honor formar parte de esta comisión y poder participar en la organización de este evento. Como todo el mundo sabe, Eduardo Benot fue un verdadero humanista, un verdadero hombre del Renacimiento, político, científico, lingüista, filólogo. En definitiva, una personalidad importante nacida en Cádiz, esta ciudad que a veces olvida a sus hijos más y a sus hijas más ilustres y que en este caso pues queremos recordar. Él sobresalió de manera importante en ciencias, en astronomía, en aritmética, en geodesia, fue profesor del antiguo del Instituto del Colegio San Felipe Neri, fue miembro académico numerario de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. También trabajó para el Observatorio de Marina de San Fernando, que ejerció como titular de la Cátedra de Astronomía y de Geodesia. Eso en cuanto al Benot científico. En cuanto al Benot filólogo, pues hay que destacar su extensa obra, su publicación, entre otras muchas obras de su gramática general, los monumentales diccionarios de asonantes y consonantes, los diccionarios de ideas afines y elementos de tecnología, en donde colaboraron también los hermanos Machado. En definitiva, toda una larga labor en defensa del idioma, y que también ha pasado Benot a la historia por haber introducido en España métodos para la enseñanza de la gramática francesa, de la gramática inglesa, de la gramática italiana, de la gramática alemana. En definitiva, como les decía, un ilustre gaditano que merece mucho la pena recordar en estos días. Las jornadas comenzarán el jueves 17 a las 6:30 de la tarde, dentro también de las actividades que organiza la Cátedra Ateneo de la Universidad de Cádiz. Y pues inauguraremos la exposición de sus libros, de una muestra importante de libros de Eduardo Benot en la sala de exposiciones del edificio Andrés Segovia, antiguo policlínico de la Universidad de Cádiz. También allí, habrá una mesa redonda en donde se hablará sobre la vida y obra de Eduardo Benot a cargo del profesor Rafael Jiménez Gámez de la Universidad de Cádiz, y también se hará una semblanza de Eduardo Benot a cargo de sus familiares. Esta mesa será coordinada por Diego Jiménez, que es vicepresidente primero del Ateneo. Ya pasaríamos al lunes 21 a las 7 de la tarde, también en la sala de exposiciones del edificio Andrés Segovia de la Universidad de Cádiz, y ahí tendremos otra mesa redonda en donde se impartirá la conferencia Eduardo Benot y la enseñanza de los idiomas en el Colegio San Felipe Neri de Cádiz, a cargo del profesor José María Jurado, y Eduardo Benot, la métrica y poesía, a cargo de la profesora María del Carmen García. En esta ocasión coordina la mesa la profesora Amelia Rodríguez. Por último, el martes 22 a las 7 de la tarde, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Cádiz, tendremos la conferencia de clausura, Eduardo Benot, lingüista, a cargo del profesor don José Antonio Hernández Guerrero, y será presentado por doña Yolanda Vallejo. Todas estas jornadas han sido coordinadas también por nuestro secretario general, al que le doy las gracias, a don Antonio Ares Camerino, como a cada uno de los participantes y a cada uno de los conferenciantes. Espero que se acerquen muchos ciudadanos, muchos gaditanos a la jornada, también que se acerquen muchos ateneístas,
y, en definitiva, pues que sirva también esta jornada como impulso para que, recordando al lingüista, Cádiz pueda optar a ese Congreso de la Lengua Española en el año 2025. Muchas gracias a todos. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a Antonio Ares, que es el coordinador de la magnífica exposición que podéis disfrutar sobre el centenario del nacimiento de Eduardo Benot. Y bueno, desde el punto de vista de quien ahora provisionalmente ostenta la Academia de Bellas Artes y la presidencia, un recuerdo de Eduardo Benot, no solo desde el punto de vista conocido, humanista, completo, literario, artístico, científico, fundamentalmente lingüístico, pero perteneció a la Academia de Bellas Artes y nosotros nos sentimos muy halagados que en aquellos años 50 de los 1800 perteneciera a la Academia. Un gaditano ilustre, pero no solo ilustre, sino sencillo, humilde y de esas personas que posiblemente en esta época se echen de menos. Un señor que dedicó toda su vida a hacer el bien desde el punto de vista de la racionalidad y la inteligencia. Un señor trabajador, dicen que se levantaba siempre a las 4 de la mañana y empezaba a trabajar. Calculo que dedicaría muchísimas horas de su vida a hacer lo mejor por esta España, por su Cádiz y por donde estuviera. Fue ministro de Fomento, como se sabe. Bueno, la exposición lo cuenta todo. Yo lo que quería destacar fundamentalmente es eso, la necesidad que en estos tiempos tenemos de personas que brinden su vida por lo mejor de su matria, ¿no? Porque de alguna manera, dentro de su ideología, evidentemente republicana, claramente liberal, de ahí no solo hace el Ateneo de Cádiz, sino también pertenece al Ateneo de Madrid y hace conferencias en muchos ateneos españoles. Eduardo Benot fundamentalmente es una persona vinculada a su tiempo y que resuelve muchísimos problemas pendientes desde que, no solo en el ministerio, sino mucho más tarde. Y al final, lo más importante, es una persona que al estilo de sus grandes amigos, porque él fue tutor de los hermanos Machado, Antonio y Manuel, él se va como Antonio, decía en su poesía, ¿no? Ligero de equipaje. Al final muere en Cádiz en 1905, creo recordar, en julio, un tórrido julio, en Cádiz, en el que le acompaña muy poca gente y muere pobre. Dicen que él se alimentaba muchas veces de una sencilla y simple lata de sardinas. Bueno, esa humildad y esa despedida humilde de este personaje tan necesitado de recobrar y reintegrar en la historia reciente del siglo XIX y XX, ya estamos en el XXI, debe tener un enorme y obligado homenaje y nuestro más sencillo sentimiento y sincero por una persona cabal, inteligente y trabajadora por su patria. Hombres como esos son muy necesarios y más en esta época. Muchas gracias y encantado y que disfrutéis mucho del centenario de este magnífico humanista, hemos dicho escritor, sobre todo literario, generó muchísima historia y bueno, muchas gracias a todos y seguimos. Eduardo Benot es el intelectual gaditano más conocido y más valorado en América y en Europa, y el menos conocido también y el menos valorado en Cádiz. Fue científico, humanista, pensador y poeta, investigador y profesor. Cultivó las disciplinas científicas, culturales, artísticas y sociales. Su producción bibliográfica como matemático, astrónomo, filósofo, pedagogo, lingüista, escritor y poeta se caracteriza por la fecundidad, por el rigor, por la diversidad temática y también por su compromiso político. Eduardo Benot no fue un intelectual encerrado en la biblioteca, en los laboratorios y en las clases, sino que, además, fue un político comprometido con su pueblo. Fue diputado a Cortes, senador y ministro de Fomento del segundo gobierno de la República de 1873. Fundador del Instituto Geográfico y Estadístico, miembro de la Real Academia, periodista, dramaturgo y poeta. Creó una tertulia
a la que acudían, por ejemplo, los hermanos Machado, Nicolás Estebanes, Francisco Pi y Margal y Valle Inclán. ¿Por qué, nos preguntamos, un personaje tan importante y tan influyente ha sido ninguneado durante todo el siglo XX en España? Simple y lamentablemente, a mi juicio, por razones políticas, por sus ideas, según algunos, peligrosas. Recordemos que en noviembre de 1903, Benot publicó en Alma Española, una revista relacionada con la generación del 98, un artículo titulado Gobiernos que no gobiernan. Ahí está, a mi juicio, la clave de este secular olvido. Hola, buenos días. Vamos a hablar un poco sobre Eduardo Benot. Eduardo Benot es un gaditano de esos desconocidos del siglo XIX que pasa desapercibido. Está en su calle, está en Puerta de Tierra, en la barriada de La Paz, pero anteriormente la Plaza de la Cruz Verde se la dedicaron también a él. Yo tuve contacto con Eduardo Benot, abordé a este personaje cuando intenté hacer la historia de la electricidad en Cádiz, y muy pocos saben que Eduardo Benot fue quien trajo la electricidad. Bueno, quien primero experimentó con la electricidad en Cádiz. La electricidad en Cádiz tiene dos momentos. Uno es que cuando llega como un objeto de feria, que es cuando se implica Eduardo Benot, y otro cuando se utiliza como industria en 1882, me parece que es. En 1862 Eduardo Benot era director del colegio de San Felipe Neri de Cádiz, y entonces pues el alcalde, que era Valverde, pues instituyó la octava del Corpus como fiesta después del Corpus, y esto desembocaría luego en la velada de Los Ángeles, pero en esa velada de Corpus de 1862 pues Eduardo Benot era director del colegio de San Felipe Neri y trajo la electricidad como experimento a Cádiz de una cosa novedosa y nueva. Una electricidad que no es la que conocemos, son unos ensayos con pilas Bunsen y demás. Eduardo Benot además fue diputado en Cortes, vivió en la Primera República, fue ministro de Fomento y tuvo muchos cargos, muchas cosas como periodista, filólogo, astrólogo, o sea que fue un personaje muy completo. Espero que lo vayáis descubriendo como yo lo he descubierto. Gracias. Como Tuñón de Lara afirma, Benot perteneció a la generación del 68, la de los hombres que iniciaron la gloriosa y vieron frustradas sus ansias revolucionarias. La generación del 68 es considerada como puente entre los ilustrados y la generación del 98, que influyó posteriormente en otras muchas generaciones del pensamiento español. Ilustrados como Alberto Lista, junto a otros profesores del Colegio San Felipe Neri, creado por la burguesía mercantil gaditana, transmiten las ideas ilustradas a don Eduardo. Lista concederá a la instrucción el poder de reformar y engrandecer moralmente a la sociedad. Benot hereda este espíritu ilustrado, pues siempre creerá en la importancia de la educación como medio de transformación política. Más adelante, fruto de su contacto con la Institución Libre de Enseñanza en Madrid, asumirá su positivismo, reformismo social y utilitarismo. Benot hereda del pensamiento ilustrado también la confianza en el poder de la observación para conocer el mundo. En su figura intelectual nos aprecia la parcelación del especialismo que encontraremos en el intelectual del siglo XX. Como ejemplo de ello, se dedicará a las ciencias aplicadas, creando un extraordinario gabinete de física en el Colegio San Felipe y también ejerciendo la docencia en el Observatorio de Marina de San Fernando, en donde explica geodesia y astronomía. Asimismo, realiza un interesantísimo estudio sobre el aprovechamiento de las mareas. De sus aportaciones en el ámbito educativo, entre otras, la de la libertad de enseñanza. No se trata de una liberalización total que despreocupe al Estado de los problemas de la instrucción, sino todo lo contrario. Es necesario fomentar la iniciativa privada y sustituir a la misma cuando, por no resultar rentable, no pueda atender
a un sector determinado de la población escolar. Este punto de vista es el propio de los republicanos federalistas, que no pudieron llevarlo a la práctica en los pocos días que duraron los distintos gobiernos de la Primera República. En aquel momento, esta ideología del liberalismo progresista se sitúa en la izquierda radical. Asimismo, la reforma legislativa que propone debía de centrarse en la segunda enseñanza, que debería estar unificada con la primaria, creando una educación de base con una autonomía de fines, algo que es precursor de los planteamientos de la educación de base de la mitad del siglo XX.